Perfecto. Ah, que algunos. ¿Lo que me va a avisar? Bueno, poco a poco. Sí. Eso te lo doy así sin cortar, ¿no? Por si acaso que quede muy grueso. Sí. Vale. ¿Me oís todos? Buenas. Mi nombre es Luis Menéndez. Vengo del restaurante A la Lunga y vengo, nada, a hablaros un poquitín sobre el mundo de la tapa y el pincho, ¿no? Bueno, lo primero de diferenciar un poquitín sobre la tapa y el pincho, que muchas veces los metemos en campeonatos, ¿no? Y a veces hay que decidirse sobre qué es una tapa y qué es un pincho. Una tapa es al final un mini plato, ¿no? En cantidades más pequeñas. Puede ser con cuchara, que es lo más habitual, o con un utensilio. Y en nuestro caso, que es por lo que más votamos nosotros y defendemos, es el pincho de bocado. El pincho, al final, es algo que creció en su día con la gilda, que estaba pinchada con un palillo, y luego ya creció y, bueno, bajo rebanadas de pan se ponían componentes en los que se comían de bocado, y es un poquitín lo que defendemos nosotros siempre, ¿no? El pincho. Entonces, bueno, actualmente hace un mes ganamos Madrid Fusión, el Campeonato de España de Pinchos, y os vengo un poquitín a enseñar cómo desarrollamos nosotros un pincho y a enseñaros sobre todo el pincho que quedó campeón este año. Bueno, para empezar nosotros, para crear un pincho, cuando ponemos a elaborarnos un pincho o crearlo, siempre nos diferenciamos de 3 componentes. Es lo que tiene que tener un pincho, que nosotros es textura, ¿no? Al final una textura crujiente, que lo ligamos un poco como la base del pan, ¿no? Sobre qué vas a poner ese pincho.
El segundo es el núcleo de proteína o sabor, que nosotros decimos que es lo que llamamos la potencia de sabor, el guiso, de lo que rellenemos el pincho. Y luego tercero, pues bueno, guarnición o aderezo o algo que añadamos al pincho, ¿no? En este caso, por ejemplo, antes de este caso, nosotros siempre nos apuntamos a los campeonatos. Por ejemplo, el de País Vasco de Miniatur, hemos hecho varios, hemos quedado segundos de España por equipos junto con Mariano y Carlos con una espina de bonito. También hicimos el año pasado que ganamos el de Asturias con una cabeza de vaca. Y bueno, este año hemos hecho un cangrejo. Hemos intentado hacer un cangrejo. Estamos ahora mismo estudiando las masas diferentes, porque con las masas diferentes podemos amoldarlas a moldes, como este, por ejemplo. Y para que no siempre tenga la misma textura, pues oye, a veces son con base mantequilla, a partir de una masa cigarrillo, en la que, por ejemplo, el de cabeza de vaca y espina sale de ahí, esa base de mantequilla, huevos, harina, y podemos modificarle esos componentes para hacerlo un poquitín a nuestro gusto, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos trabajado mucho el almidón de tapioca. Hemos cogido una receta de almidón de tapioca que tenía piquillos para atenuar el color rojo, y en esa receta de almidón de tapioca y piquillos venía con agua, ¿no? Entonces el agua lo hemos modificado por caldo de andarica para aportar sabor también al crujiente. Esta masa que hacemos de almidón de tapioca normalmente se usa para silpax, para estirar láminas de esta gelificación, luego cortar en rodajas y freírla en una freidora o en un cazo. Nosotros hemos intentado modificar esta receta y llevarla hacia los moldes, ¿vale? Para que, oye, podamos tener otras masas con los moldes, ¿no? Más allá de siempre galletas o mantequilla. Entonces, ¿cuál es el problema de esta masa? Que normalmente se agarra muchísimo al molde. Se agarra mucho al molde y cuando nos ponemos a desmoldarla, siempre se rompe porque queda muy crujiente. Esta masa, se hace la masa, almidón de tapioca, el agua o el caldo de andarica en este caso, el piquillo para atenuar el color. Si quisiéramos hacer de otra cosa, metemos tinta para que sea negro, por ejemplo, la masa. La vamos modificando a nuestro gusto de lo que queramos hacer, la forma que queramos hacer. Lo que os digo, se mete en la deshidratadora luego 12 horas para que quede crujiente, y porque al final es como una gelatina, ¿vale? Es como una gelatina que tenemos aquí. Esa masa la hacemos, la levantamos como una crema pastelera al fuego y gelifica entera y queda como una gelatina. Esta gelatina, como os digo, no está preparada para moldes y es muy difícil de estirar, por ejemplo, en los moldes. Voy a estirar uno ahora para que os deis un poco cuenta de lo complicado un poquitín que es. ¿Vale? Hacemos así con cuidadín. No sé si lo veis en ningún lado, ¿no? Pero bueno. Lo enseño ahora, os lo levanto yo ahora y os lo enseño. Ahí. Pásame un papelín por aquí, por favor. Galleta. ¿Vale? Entonces, esta masa, que es muy gelificada, ahora mismo la meteríamos en la deshidratadora o en el horno a 40 grados 12 horas y quedaría este paso, crujiente. Nos quedaría hipercristalino y muy crujiente. Y el problema es que intentar desmoldarlo con la puntilla, con un cuchillo, nos iría rompiendo las patas. Entonces, ¿qué hemos pensado para poder desmoldarlo bien? Pues ablandarlo un poquitín. ¿Cómo hacemos eso? Pues en nuestro caso, por ejemplo, hemos cogido una pistola de calor. Con una pistola de calor nos sirve... ¿No va esto? Ahora. ¿Vale? No vale un secador de pelo, ¿vale? Porque no creo que llegue a la temperatura, entonces cogemos una pistola de calor. Esto da muchísimo calor, entonces lo que haríamos es ablandar la masa. La ablandamos un poquitín. Yo ya lo tenía un poco con truco,
porque ya lo había desmoldado un poquito, ¿vale? Para que no nos tengamos aquí. Entonces, meteríamos la puntilla e iríamos abriendo y abriendo y abriendo hasta que saliera. Ya os fijáis que es muy blando, que normalmente de la deshidratadora sale súper crujiente, ¿vale? Entonces, nada, el último paso de esto sería freírlo. Como la receta natural, pues sería freírlo. Entonces, esto ya lo tenemos por aquí. Vale, aquí tengo unos cuantos. Voy a hacer uno para ponerlo aquí este es el mismo recipiente que hemos puesto en el campeonato, ¿vale? Que es como lo hemos presentado. Y luego con las mitades voy a intentar repartir un poquitín, oye, para que un bocadín para los que pueda dar. Y nada, el crujiente es por ahí. Eso lo hacemos un poquitín, ahí metemos la técnica y la creatividad, ¿no? Un poquitín para que sorprenda de esa manera. Luego, claro, en un pincho, para mí lo importante es el sabor. El sabor es, si al final tienes una forma creativa o algo que sorprenda, pero luego está vacío de sabor, no sirve de nada. Nosotros, déjame los dos rellenos. Nosotros hemos hecho dos rellenos en los que hemos intentado meter mucho sabor a raíz de gamba, carne de andarica y oricios. ¿Vale? El oricio intensifica mucho el sabor a marisco y bueno, la verdad que queda un sabor a marisco todos los componentes que hemos hecho como una ensaladilla de marisco, ¿no? Que la verdad que está muy, muy potente de sabor. Hacemos un aceite con las cabezas de las gambas y lo usamos y lo adentramos también en la mayonesa también, entonces está muy potente a marisco. Y luego hacemos un guiso súper reducido de los mismos componentes, carne de andarica y oricios, en este caso solo, no le metemos gamba, la gamba la dejamos solo por aquí para coger textura. Y reducimos y hacemos un guiso muy, muy, muy reducido, que lo caramelizamos y todo, y le echamos fumet, lo reducimos y nos queda un guiso súper concentrado de sabor de marisco. Entonces, estas dos cosas juntas, la verdad que es una bomba de sabor a marisco. A eso ahí lo vamos a meter aquí dentro, ¿vale? Y luego lo vamos a coronar, como es muy intenso el sabor el marisco, lo vamos a intentar aportar un poco de refresco, ¿vale? Un toque refrescante, que lo hacemos con el limón. Hacemos con lecitina de soja y limón, hacemos un aire, que vamos a ir poniéndolo ya, por ejemplo. Vamos a coger el aire. Lo hemos tenido en una bolsa al vacío junto con lecitina de soja para que se mezcle muchísimo mejor. Y tenemos aquí la máquina de bombear. Esto, nosotros lo vamos a hacer con esto, pero en principio se puede hacer con una batidora clásica, ¿vale? Que normalmente es como lo hace la gente. Doblamos un poquitín y empezamos a meter aire hasta que la burbuja se levanta, ¿no? En este caso lo vamos a hacer un poquitín más automático. Lo vamos a hacer con una máquina, una pecera. ¿Eh? Vale. Ah, vale. Pues nada, vamos a abrirlo aquí. Esto es os cuento un poco. Hay máquinas que hace nada, esto no estaba casi desarrollado y los primeros que hicieron esto usaban peceras. Peceras de la mítica maquinita que mete aire y oxígeno a la acetaria y tal. Pues bueno, hubo un iluminado, vamos a decir, que cogió y le metió en una pecera, cogió ese motor, lo metió donde el aire de burbujas y bueno, como al final tiene la misma función que es meter aire, pues empieza a salir burbujas. Mira, no sé si lo veis aquí, no sé si sale a algún lado y tal, pero empiezan a subir las burbujas, empieza a suflar y vamos a ir dejándolo aquí porque la verdad que esto es bastante cómodo. Esto lo dejas aquí y va haciendo aire y en el momento del servicio puedes coger, poner, se va otra vez retroalimentando y va formando. Entonces, bueno, vamos a empezar con el pincho. Muy importante para freír, porque es una lámina tan fina, que más de 190 grados 200 nos quemaría, ¿vale? Menos de 160, tiene como dos texturas. Yo de hacer tantos me he dado cuenta que si lo fríes a 160
queda como muy transparente, muy cristalino, y si lo freímos a 190, ya es la textura que nosotros queremos para el cangrejo, que es que sufla. Sufla y queda más como una cáscara de un cangrejo. Vale, yo al principio lo hacía a 160 y quedaba cristalino, transparente. Pero bueno, de tener el aceite fuerte, una vez nos dimos cuenta que incluso armaba burbujas y suflaba. Y nos gustó más. 190, lo vamos a poner. Vamos a freír unos cuantos. Vale, metemos con mucho cuidado. Usamos una spoon madera plana, porque si no se nos doblaría, nos retorcería. Y lo freímos, nada, unos segundos. Subirlo un toque más. Vale. Sacamos aquí. Me gusta darle la vuelta para que seque bien. ¿Vale? En este momento, por ejemplo, si fueran láminas, como antiguamente se hacía, todavía aguanta un poco blando y podríamos doblarlo, hacer canutillos en moldes. Pero bueno, en nuestro caso queremos que cruja simplemente y ya está. Vamos a ir haciendo alguno más. Mira, ahora ya empieza a suflar un poco más. Mira, ahí la patina. Este es un poco el inconveniente a veces. Que se puede retorcer alguna patuca, claro, porque es lo que os digo. Al final esto está hecho para hacer en silpacks y láminas. Y se puede doblar, ¿no? Al tener forma, por decir una manera. Entonces, mirar, esta ya quedó más dura, ¿vale? Por un lado es más cristalino, pero por el otro, que es el que nos interesa, nos dimos cuenta de que tiene pues relieves, ¿no? Es la forma más de como una cáscara de un cangrejo. Entonces, nada, con estas dos ya tenemos el crujiente, las formas, es un poco ondulado para adentro que te permite rellenarlo. Vamos a... Mira, ¿veis? Ya está lleno ya de burbuja ya. Ya se puede coger un aire firme con esto. ¿Vale? Bueno, todavía no está tan firme. Pero lo estará. Vamos a ir formando uno. Lo vamos a poner ahí. La ensaladilla ya expliqué un poquitín. Es una ensaladilla base con una mayonesa de aceite de gambones que formamos. Y simplemente le metemos huevo, algo de gamba, oricios y carne de andarica, sobre todo, que es lo que tiene que destacar, ¿no? Y luego el guiso, que es lo mismo. Entonces, nada, vamos a abrir. ¿Vale? Entonces, en este momento, vamos a coger... Vamos a rellenarlo. Ahí. Voy a rellenarlo un poquitín flojo, de menos cantidad, para luego lo que me queda. Voy a freír estos al final ahora y luego os doy un poquitín a probar, a ver para los que pueda dar, ¿no? Por lo menos para que probemos un poco, para que veáis que es bastante intenso. Entonces metemos una capa de ensaladilla y le metemos un poco del guiso dentro. Claro, esto vosotros pensar que lo podemos hacer con cualquier forma, ¿eh? Hoy en día que está tan de moda los moldes, yo llevo usando moldes cerca de 7 años, pero ahora desde hace 2 años, 3, estamos empezando a verlos ya por todas las redes, podemos comprar moldes de todas las formas. Nosotros incluso cuando empezamos teníamos unos amigos de impresoras 3D que nos hacían las formas que nosotros queríamos. Nos cobraban un pastón, porque, oye, quiero una cabeza de vaca y unas hojas. Los primeros moldes a mí me costaron cerca de 4 placas de moldes, cerca de 300, 400 euros. Me hicieron solo para hacer esa forma. Hoy en día estos moldes... ¿Dónde tenemos los moldes? Estos moldes los encontráis de 1000 maneras diferentes y formas diferentes y están a 5 o 10 euros. O sea, hoy en día ya está ya tiene bastante recorrido. Pero al principio, cuando queríamos hacer formas, la verdad que costaba bastante. Pues mira, esto lo rellenamos por aquí. Lo tapamos.
¿Vale? Ahí. Y nosotros lo poníamos de pie. Nosotros intentamos... Es un poco contradictorio, porque al final, en el restaurante, por ejemplo, los damos planos. Porque es mucho más difícil hacer en gran volumen cangrejos de pies que se caen. En el campeonato nos costó esta Pepo conmigo por ahí que se nos cayeron 3, 4, 5 y la verdad que costó. Además, un poquitín con los nervios, iban cayendo muchísimo más. Y entonces tienes que meter bastante relleno para que abulte. Vale. Entonces, no rellene tanto, espero que no nos caiga, pero bueno, lo que decía antes, al final una andarica siempre la vemos tumbada, no la vemos de pie. Vale, vamos a intentar acoplarlo un poco para que se mantenga de pie. Igual nos rompe una patina, pero bueno, oye, gafes del directo. Vale, entonces, ahí lo tenemos ya. Andarica, que lo hemos llamado andarrica, ¿vale? Es un poco juego de palabras, que mucha gente nos preguntaba, ¿cómo ponemos andarica o tal? Y yo en principio fue un poco doble sentido, o sea, andarrica, ¿no? Para decir un poco peyorativo, pero bueno, sabemos qué significa todo andarica aquí en Asturias, ¿no? Y me prestó porque en Madrid Fusión algo que les gustó es que la andarica no es conocida, es una nécora, ¿no? Al final es un cangrejo, pero sacar esa palabra fuera de Asturias y que encima ganara, pues para mí fue un orgullo porque la verdad que la andarica no es muy conocida fuera ya de Asturias, no saben qué es de aquí. Entonces nada, vamos a rematar un poquitín la idea con el aire, porque al final tiene tanto sabor a marisco que el aire pues nos refresca un poquitín, ¿no? Vale, el aire nos cuesta un poquitín. Vale. Esto ya te digo, este aire lo hice ahora nada más que salir, entonces lo intenté meter en bolsa al vacío. Vale, no va a ser muy resistente. Normalmente cuanto más lo dejes la mezcla, más consistencia va a coger. Pero bueno, sería un poquitín la idea de cómo quedaría, ¿no? Y esto también surgió porque una andarica, cuando la coges, saca las burbujitas por la boca, ¿no? Y bueno, es un poquitín doble sentido. Entonces nada, esto hemos ganado ahora este campeonato. Nosotros en el restaurante, cuando volvimos, me preguntó todo el mundo si lo íbamos a tener a la venta. Tardamos 2 semanas porque, claro, yo solo tenía molde para 6, que eran los jueces de allí, que era un concurso a puerta cerrada, como decía una manera, no era el público. Y al ganar, claro, todo el mundo me habló, entonces al llegar hicimos un pedido de 50 moldes más y por fin esta semana llegó y este fin de semana ya empezamos a venderlos. Los hacemos limitados, hacemos unos 15 por servicio, 30 al día, porque 12 horas de deshidratación, la verdad que lleva bastante trabajo el pincho, más todo el restaurante que lo tenemos lleno a reventar con degustaciones y carta. Entonces, bueno, es una cocinera pequeñita, si tuviera una cocina grande, pues, oye. Pero entramos 3, ahora estamos 4, ¿eh? Y la verdad que estamos justitos. Va a venir, cogemos el local de al lado, entonces ahora a la lunga va a agrandar el doble, vamos a hacer un comedor gastronómico al lado, la cocina va a agrandar y tenemos planes bastante guapos para la lunga. Y bueno, la verdad que eso, que si queréis venir a probarlo, a las 8 y a la 1:30, tenemos unos 15 a disposición. Podéis reservar alguno por si venís y no hay el pincho, lo reserváis para el siguiente día o para cuando podáis venir y aseguraros probarlo, ¿no? Entonces, bueno, me voy a poner un poquitín por aquí ahora a freír estos cangrejos para intentar repartir los que tengo, ¿vale? Y nada, muchas gracias por venir. Y dejar que os dé la taburra un poquitín. A ver, vamos a partirlos un poquitín para que intentar repartir lo máximo posible. Espera, vamos a freírlos primero. Dime. ¿Él?